Si el reglamento interno de trabajo se establece en caso de descargos la oportunidad de apelar la decisión de la empresa, pero esta no se la da, ¿puede el trabajador iniciar un proceso de demanda en donde exija su reintegro en caso de ser despedido? Para responder esta pregunta, debemos hablar de los descargos disciplinarios. ¿Qué son los descargos? Cuando un trabajador comete una falta, recuerden que el empleador tiene, por él ser el que tiene ese poder de subordinación, él puede establecer procedimientos disciplinarios cuando el trabajador incumple con alguna norma, bien sea o alguna orden o alguna norma de origen ético o de la forma en la que está organizada la empresa o disciplinaria, ¿sí? Entonces, cuando un trabajador comete una falta, este trabajador, antes de ser sancionado, él tiene el derecho a ser escuchado. Y esa forma, o digamos la forma que se tiene de escuchar a un trabajador frente a los hechos que se le están de alguna forma imputando o que se está diciendo que él realizó de conductas que van en contra del reglamento, o el reglamento de ética o el contrato o cualquier orden, ese mecanismo que él tiene son los descargos, ¿sí? Entonces al trabajador se le llama descargos para que él pueda presentar, digamos, su defensa frente a lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces, eso es algo que hay que hacer siempre. Nosotros siempre debemos de darle la oportunidad al trabajador de expresarse, de saber cuál es su postura. Bueno, yo no lo voy a creer, no importa, hay que escucharlo, hay que levantar un acta en donde quede allí establecido que puntualmente se escuchó a la persona cuáles fueron sus razones, ¿sí? Esa diligencia de descargos hace parte de ese procedimiento que hay que llevar a cabo para que se le pueda finalmente dar por terminado el contrato con justa causa, porque se considera que esa situación que ocurrió, pues es una situación que no admite, digamos, un perdón o, bueno, que la persona continúe con la empresa, en la empresa con su trabajo. Entonces, a la persona se le hacen esos descargos. El procedimiento de los descargos, el Código Sustantivo del Trabajo no establece cómo es ese procedimiento. Solamente en el artículo 115 nos habla sobre un procedimiento en esos casos, pero es que ese procedimiento está dado es para sanciones, no para las formas de terminación, ¿sí? Entonces, situaciones como, por ejemplo, que pueda llevar abogado, que pueda llevar 5 testigos, que yo pueda interponer un recurso de apelación en contra de esa decisión. Por ejemplo, que a mí digamos que la decisión del empleador fue dar por terminado el contrato, ¿sí? Y que se quiera apelar para que se reconsidere, otra persona lo revise. Bueno, todas esas situaciones que les estoy narrando no están descritas en la ley. Para que sean aplicables, tiene que ser que previamente el empleador lo haya establecido como una regla dentro de, digamos, los descargos y lo haya establecido, por ejemplo, en el reglamento interno de trabajo. Si en el reglamento dice que el trabajador tiene derecho a la apelación, pues tiene que tramitarla, tienen que aceptarla y tienen que darle el trámite que diga ese reglamento interno de trabajo. O si, por ejemplo, en una convención colectiva, recuerden que las convenciones colectivas son esos acuerdos a los que llega la empresa y el sindicato. Y si de pronto en ese acuerdo se habló sobre que se puede hacer la apelación cuando existe un despido con justa causa, pues entonces hay que realizarlo, ¿sí? ¿Qué pasa si no se realiza esos descargos? Cuando uno no realiza los descargos o lo realiza mal o no cumple los protocolos, pues ahí estamos afectando ese debido proceso de esos descargos, ¿sí? Y de ese despido. Entonces, pero ahí viene la otra parte de la pregunta y es, ¿qué pasa allí? Yo puedo solicitar si, por ejemplo, no me respetaron, no me llamaron a descargos, o si, por ejemplo, en el reglamento o en la convención decía que yo tenía derecho a la apelación y la interpuse y no me la quisieron tramitar. Bueno, lo que ocurre allí, y aquí hay que tener en cuenta la diferencia entre estos 3 términos que ustedes ven aquí, es más, son 4, ¿sí? No es lo mismo hablar de que un despido sea injusto, sea ilegal, sea ineficaz o que se haya declarado la nulidad del despido. Son cosas distintas, ¿sí? Que hay que saber identificar para saber cuál sería la consecuencia. Rápidamente les explico. Cuando un despido
es injusto, es decir, cuando me despiden sin una justa causa, es decir, simplemente me dijeron váyase y no me dijeron por qué, ni me explicaron, ni si, por ejemplo, el empleador inventó una justa causa, no, es que yo lo despido porque hoy vino vestido de rojo y eso es una justa causa. Recuerden que las justas causas están previamente establecidas en la ley y en el reglamento. Entonces, cuando es un despido que se da por una causal que no es válida o ni siquiera se le dio causal a la persona, eso es un despido injusto. ¿Listo? Un despido ilegal es cuando el despido se realiza sin el cumplimiento de lo que establece el reglamento interno de trabajo, que es lo que hablamos ahora, que por ejemplo no se llamó a descargos, que por ejemplo no se le tramitó la apelación, ¿sí? Es ineficaz cuando el despido es por digamos que se despidió a una persona que se encuentra aforada o protegida por la estabilidad ocupacional o laboral reforzada. En ese caso sería ineficaz el despido. Y finalmente, es nulo el despido cuando, por ejemplo, yo presento una carta de renuncia y resulta que esa carta de renuncia no la firmé yo en el pleno uso de mis capacidades, sino que mi empleador me forzó. Entonces, ahí hay un problema de validez de ese documento porque no lo hice bajo mi consentimiento libre y real, como lo dice el Código Civil. Entonces se declara que esa carta es nula. ¿Cuál es la consecuencia de cada uno? Cuando es injusto el despido, yo lo único que puedo pedir es una indemnización del artículo 64. Cuando es ilegal, es decir, cuando no se cumple con algún procedimiento del reglamento interno, que no se que se estableció, digamos, todo el tema de los descargos y no se hizo o no se hizo la apelación, cuando ese despido es ilegal, lo que es ilegal es el procedimiento, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que tendría derecho el trabajador es al pago de una indemnización. Ya en los despidos ineficaces y en la nulidad del despido, según lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, solo en estos casos es en donde se podría hablar de un reintegro, ¿sí? El reintegro no se da por un despido injusto o por un despido ilegal, ¿sí? No se da. Si una persona la despidieron mal porque no hicieron el protocolo para despedirlo, eso no va a dar su reintegro, salvo que en el reglamento interno o en la convención colectiva se haya dicho que en caso de despido ilegal, porque no se respeta este procedimiento, dará el derecho al trabajador a un reintegro, salvo que diga eso. De lo contrario, el reintegro en Colombia solo se puede por nulidad del despido, por problemas en la carta de renuncia, porque, por ejemplo, como les digo, estaba afectado el consentimiento del trabajador, o dos, cuando estamos ante una estabilidad laboral reforzada de una persona que estaba embarazado, que tenía un problema de salud, en fin, y lo despiden sin el permiso del ministerio, ahí daría el reintegro, ¿listo? Para la situación que nos comentan en la pregunta, no hay reintegro, habría el pago de una indemnización conforme al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, actualícese video